Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Béisbol. Hoy les traemos un excelente artículo escrito por Frank Pereiro, autor de Baseball Report, sobre los Tenerife Marlins y su clasificación al Final Four de la primera Baseball Champions League de Europa. Sí, un tema que, la verdad, nos tiene fascinados. Totalmente. Y, resulta increíble detenerse a pensar en cómo a veces el béisbol deja de ser un simple conjunto de reglas, ya sabes, sobre un diamante de tierra, para convertirse en pura geografía viva. Claro, geografía pura. Imagínate el contraste brutal. Tienes a un equipo que se forja en una isla atlántica, allá en las Islas Canarias, rodeado de arena volcánica, el viento constante del océano, empacando sus bates para viajar al corazón gris y superestructurado del continente europeo. Un viaje largo, además. Exacto. Llegar a los estadios de los Países Bajos, a ese césped inmaculado de Rotterdam. Es como el choque geográfico llevado al límite deportivo. Un pedazo de tierra insular plantándose frente a la maquinaria histórica de todo un continente en esta primera Copa de Campeones de Europa. Y fíjate, ese choque geográfico del que hablas tiene un peso institucional enorme, digamos, si miramos el mapa político del béisbol actual. Porque, no se trata de un simple torneo invitacional de pretemporada o algo así. No, para nada. Es algo mucho más grande. Exactamente. El 27 de febrero de 2026, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, la WBSC, estructuró oficialmente la Baseball Champions League Europe. Y para ponerlo en perspectiva, el fútbol europeo basó todo su imperio económico y narrativo en la Liga de Campeones desde mediados del siglo XX, ¿verdad? Sí, la famosísima Champions. Pues el béisbol en Europa, por el contrario, operaba en silos completamente aislados, cada país en lo suyo. Espera, me quiero detener ahí porque al leer la publicación me surgió una duda enorme. Países Bajos e Italia han tenido béisbol profesional y muy competitivo durante décadas. ¿Por qué demonios tomó hasta el 2026 crear un torneo centralizado de clubes? Parece que llegaron medio siglo tarde a la fiesta. Es una excelente pregunta. Y pues el retraso se debe más que nada a la disparidad de niveles y a la falta de infraestructura televisiva conjunta. Las ligas domésticas en Europa no tenían realmente el incentivo económico para cruzar fronteras. Ah, claro, el dinero manda. Siempre. Entonces, lo que hace la WBSC al crear este torneo es replicar el ecosistema que ya habían lanzado en las Américas, conectando ligas de México, Puerto Rico, República Dominicana. El formato que implementaron aquí en Europa es súper pragmático. 8 equipos, ¿cierto? Exacto, 8 equipos de 5 países. Se dividen en grupos para jugar un todos contra todos en mayo y, los mejores avanzan a un Final Four en septiembre. Y es justo en este formato de eliminación rápida, donde la verdad no hay margen de error, que la presencia de un equipo canario rompe todos los esquemas preestablecidos. Y justo ahí es donde, te confieso, entró mi escepticismo inicial al revisar los datos del blog. Porque sabemos que los Tenerife Marlins Puerto Cruz son una institución absoluta. Una máquina de ganar. Sí, tienen 17 títulos en su historia, 15 de ellos ganados en un lapso de apenas 20 años, entre 2005 y 2025. Son como este reino oculto, un gigante dormido que el resto de Europa simplemente ignoraba porque estaban allá en el Atlántico. Y los números que traían para la temporada 2026, antes de viajar a Rotterdam, eran absurdos. Sí, parecían de un videojuego en modo fácil, 16 victorias consecutivas. Así es, le sacaban 4 juegos de ventaja a los Astros de Valencia. Y en 12 partidos, fíjate en esto, anotaron 138 carreras, 150 hits, de los cuales 32 fueron dobles y 17 jonrones. ¡Wow! Montiel, que por cierto fue ganador de la Triple Corona en su época de jugador, tiene piezas clave como Wander Encarnación, que bateaba para 439 con 4 jonrones. ¡Una locura! Y Frank Hernández, el jardinero central, un ex afiliado de los Chicago Cubs. El tipo llegó al torneo bateando para 500 con 22 impulsadas. Pero, y aquí entra mi lado analítico. Cuando veo que un equipo promedia más de 11 carreras por juego y nunca, pero nunca pierde en su liga doméstica, pues no pienso en una máquina indetenible. Pienso en un equipo que no ha sido puesto a prueba, ¿sabes? Te entiendo perfecto.
jugar en una liga que no te exige al máximo no es la receta perfecta para el desastre cuando cruzas la frontera y te enfrentas a los grandes de Europa. Pues mira, esa es la trampa típica de la estadística doméstica. El exceso de dominio te puede atrofiar los músculos competitivos, digamos. Si un equipo nunca está abajo en el marcador en la octava entrada, su bullpen nunca aprende a lanzar bajo presión real. Exacto, se acostumbran a ganar fácil. Pero, y esto es lo fascinante que señala la publicación, hay un factor invisible en esos números que explica por qué los Marlins no son simplemente, ya sabes, un pez grande en un estanque pequeño. La clave está en la biomecánica y la filosofía de su juego. Que viene directamente de su historia, ¿no? Totalmente. El béisbol en Tenerife no es un experimento moderno. Es una tradición muy profunda traída por oleadas de inmigrantes que regresaron de Cuba y Venezuela a las islas. Claro, el famoso ADN caribeño del equipo. Pero, a ver, ayúdame a entender algo. ¿Cómo se traduce eso de manera práctica en el plato? Porque digo, una cosa es la herencia cultural y otra muy distinta es pararte ahí y conectarlo en cuadrangular a un lanzador europeo de élite. Pues se traduce directamente en la mecánica del swing y en la agresividad pura en la caja de bateo. Mira, el béisbol europeo tradicional, especialmente el de Europa Central, se basa muchísimo en el contacto, en poner la bola en juego, lo que llaman el small ball. Ajá, tocar la bola, mover al corredor. Exacto. Pero el béisbol caribeño prioriza otra cosa. Prioriza la rotación de cadera, la velocidad del bate y el poder de extra base. Es un enfoque mucho más físico. O sea, van a hacer daño. Así es. Por eso vemos a Montiel inculcando esta filosofía de ataque implacable. Jugadores como Encarnación y Hernández no intentan solo chocar la bola. Su mecánica está diseñada para destrozar el picheo rival. Lo cual nos lleva directamente al viernes 22 de mayo. El choque de realidades. El debut en el Family Stadium de Rotterdam. Un escenario imponente. Sí, imagínate, con capacidad para más de 2,000 personas. Y aquí es donde esa filosofía caribeña se estrella de frente contra un muro de concreto. Su primer rival fue el Neptunus de Curazao. Que básicamente jugaban en casa. Exacto, porque es un equipo de los Países Bajos. Este es un roster que venía, fíjate, con 15 victorias al hilo en su liga, que es la liga más dura de Europa. Y el resultado, bueno, fue brutal. Neptunus los despachó en 8 entradas. Un golpe de realidad durísimo. O sea, pasar de aplastar rivales en España a enfrentar al Neptunus es como un boxeador que solo ha hecho sparring con pesos medianos y de repente, ¡pum!, lo meten al ring con el campeón de los pesos pesados. No es solo que los golpes duelan más, es que la geometría del ring se siente distinta. Y esa analogía del boxeador, la verdad, ilustra perfectamente lo que pasó a nivel de picheo ese día. Los bateadores de los Marlins estaban acostumbrados a ver rectas de, 85 millas por hora en España, que viajan relativamente planas. Sí, picheos cómodos. Claro. Y de repente se encuentran con lanzadores del Neptunus que te tiran a 90 millas, pero, y aquí está la clave, con movimiento tardío. Un slider del Neptunus te rompe pulgadas fuera de la zona de strike justo cuando el bateador ya comprometió el swing. Te dejan viendo visiones. Literalmente. Ese viernes, los bates volcánicos de Tenerife estaban haciendo swing al aire porque, pues, sus cerebros aún no habían recalibrado la velocidad y el movimiento del picheo europeo de máximo nivel. Y hay que recordar que Neptunus era el gran favorito del Grupo A, así que una derrota inicial era lo estadísticamente más probable. Pero aún así, debe ser un golpe psicológico devastador. O sea, viajas miles de kilómetros sintiéndote un gigante absoluto y en el primer juego te dicen a la cara que, a nivel continental, eres un equipo pequeño. Te bajan de la nube. Exacto. Por eso creo que el verdadero torneo para los Marlins no empezó el viernes. Empezó la mañana del sábado. Digo, ¿cómo hace un cuerpo técnico para que un grupo de jugadores recalibre su tiempo de reacción y, más importante, su orgullo, en menos de 24 horas? Pues requiere desechar el plan de juego original y apostar todo por la memoria muscular profunda. El sábado 23 de mayo se enfrentaron al Nettuno 1945. La histórica ciudad del béisbol italiana. Esa misma. Y el picheo italiano es históricamente muy astuto. Se basa en cambiar velocidades, en engañar constantemente al bateador. Si los Marlins salían con esa misma agresividad descontrolada del viernes, estaban liquidados. Iban a volver a hacer swing al aire. Tal cual. Pero la adaptación se notó clarísimo en la paciencia que tuvieron en el plato.
Empezaron a dejar pasar los lanzamientos rompientes bajos y obligaron a los lanzadores italianos a poner la recta sobre la zona de strike. Y vaya que lo consiguieron. O sea, leyendo la crónica en la publicación, la quinta entrada de ese juego es una obra de arte destructiva. Anotaron 6 carreras de un solo golpe. O una explosión total. Sí, pero el momento definitivo, el que realmente te demuestra esa adaptación mental de la que hablas, fue el desempeño de Ian Pérez. Este muchacho, que además es primera base y lanzador, conectó un Grand Slam en la tercera entrada. Un batazo clave. Y por si fuera poco, conectó otro cuadrangular en la séptima. O sea, lograr un Grand Slam requiere una disciplina monumental. Significa que, tienes las bases llenas, la presión está al máximo y no intentas ser el héroe haciendo un swing gigantesco y desesperado. Esperó pacientemente el picheo equivocado del rival y lo ejecutó. Ese Grand Slam, la verdad, cambió toda la fisonomía del torneo para ellos. Psicológicamente, le demostró al resto del equipo que el picheo europeo sí era descifrable. Les quitó el miedo. Totalmente. De hecho, las declaraciones de Pérez después del partido son reveladoras por la carga emocional. El blog cita que dijo: "Estoy muy feliz. Necesitamos el mismo enfoque mañana y lograr una victoria para las Islas Canarias". ¡Qué fuerte esa cita! Y fíjate que es revelador que no mencionara a España como país o a su propio club en abstracto, sino específicamente a su geografía, a las Islas Canarias. Y es que ese sentido de identidad territorial es lo que hace a las narrativas del béisbol tan potentes, ¿no? Lo cual obviamente sirvió de combustible puro para el domingo 24. El escenario clásico de un torneo corto donde no hay mañana. Matar o morir. Exacto. Neptunos ya había asegurado el primer lugar del grupo. Esto convertía el partido entre Tenerife y el equipo alemán, el Heidenheim Heidekopfe, en un juego de vida o muerte. Quien gana, reserva su boleto al Final Four de septiembre. Quien pierde, pues empaca sus cosas y se va a casa. La presión al límite. Y el inicio del juego fue una pesadilla absoluta para el equipo insular, por lo que leí. Sí, fue muy tenso. Porque mira, el equipo alemán es el ejemplo perfecto de la eficiencia de Europa Central. Ellos militan en la Bundesliga, que es un circuito sumamente disciplinado. Al inicio del juego, los Marlins cometieron 2 errores defensivos. ¡Ay, los temidos errores! Y los equipos alemanes están entrenados precisamente para oler esa sangre, ¿sabes? No necesitan conectar 3 extra bases para anotar. Si tú les regalas un out adicional mediante un error, te van a fabricar una carrera con toques de bola, robos de base, elevados de sacrificio. Y así fue, el Heidenheim tomó una ventaja rápida simplemente capitalizando el nerviosismo de Tenerife. Y el béisbol, es un deporte tan cruel cuando cometes errores porque tiene demasiado tiempo muerto. En el fútbol o en el básquetbol, si te equivocas, sigues corriendo, sudando y la adrenalina tapa el error. No tienes tiempo de pensar. Claro. Pero en el béisbol cometes un error en el campo corto y luego tienes, 3 minutos de silencio total en el dugout, esperando tu turno al bate para pensar exclusivamente lo que hiciste mal. Esa sombra de la duda debió ser asfixiante. Iba la disciplina táctica alemana a desarmar el talento caribeño de las islas. Y es justo ahí donde la experiencia de los veteranos marca la diferencia entre un equipo que colapsa y uno que trasciende. En la sexta entrada, el abridor alemán ya tenía cierto desgaste. Los lanzamientos empiezan a perder un poco de velocidad, los rompimientos ya no son tan afilados. Es el momento de atacar. Exacto, es el momento donde el béisbol exige que alguien dé el paso al frente. Y ese alguien, en este caso, fue Lester Galván. La sexta entrada. Galván entra en la caja de bateo. Según relata la publicación, fue un momento de tensión palpable en el estadio. Y ¡pum!, conecta un jonrón que no solo voltea el marcador, sino que cambia la trayectoria histórica de la franquicia entera. Un batazo épico. Y después del juego, Galván dijo una frase que parece súper sencilla, pero, como tú dices, esconde una profundidad técnica tremenda. Dijo, tenía la mente puesta en ese turno al bate. O sea, no estaba pensando en el error de la primera entrada, ni en el vuelo de regreso a España, ni en la presión del torneo. Estaba 100% en el presente. Exactamente. Presente, enfocado en reconocer la costura de la pelota en esa fracción de segundo. Y ese nivel de enfoque absoluto destapó la presa por completo. Lo que sucedió después del jonrón de Galván no fue solo una victoria apretada, fue una demostración de superioridad total por parte de los Marlins. Empezaron a conectar hit tras hit, al punto de terminar ganando el partido por la regla de diferencia de carreras.
Que para quienes nos escuchan y tal vez no estén tan familiarizados, esto es el equivalente al Mercy Rule o la regla de piedad. Los umpires dan por terminado el partido antes de las 9 entradas porque la ventaja en el marcador ya es matemáticamente inalcanzable. Sí, es una paliza oficial, básicamente. Terminar un partido de eliminación directa en un torneo europeo por regla de piedad contra un equipo alemán es una declaración de intenciones brutal. Lo es tomar toda la disciplina estructural de Europa Central y hacerla pedazos con el ritmo y el poder de las islas. Y con ese triunfo avasallador, pues Tenerife selló su pasaporte al Final Four. Pero miremos hacia el horizonte, porque el mapa que se despliega para el 26 y 27 de septiembre de 2026 es, de verdad, un banquete para los analistas deportivos. Cuéntame de ese escenario en septiembre. Pues la configuración de ese Final Four es fascinante por la diversidad de escuelas de béisbol que convergen. La sede exacta aún está pendiente de confirmación por parte de la WBSC, pero los clasificados son unos titanes. A ver, repásalos. Por un lado, tenemos a los gigantes de los Países Bajos, el Neptunus, que fungen como el estándar de oro en Europa. Luego está el Parma de Italia, representando toda esa tradición del picheo táctico mediterráneo. Desde Europa Central se clasificó el Draží Bruno de la República Checa. Y, finalmente, la sorpresa para muchos, los Tenerife Marlins de España. 4 filosofías de juego completamente distintas chocando en un solo fin de semana. Exacto. Y fíjate, leyendo el blog, hay un detalle técnico y humano sobre el Draží Bruno que me parece espectacular. El manager, Hinek Čapka, celebró la clasificación al Final Four junto a su hijo, Filip, que es lanzador del equipo. ¡Qué gran historia! Sí. El béisbol tiene esa capacidad única de entrelazar la estrategia fría de alto rendimiento con los lazos sanguíneos. Es hermoso. Pero volviendo al panorama general de los Marlins, el simple hecho de que Tenerife comparta este escenario con esos monstruos altera por completo el ecosistema mediático del deporte en Europa, ¿no crees? Sin duda. Ese es el gran punto de inflexión. Porque la BCL Europe no es un torneo que ocurre en el vacío, sin que nadie lo vea. La Confederación Mundial transmite estos juegos globalmente a través de su plataforma Game Time y sus canales de YouTube. Ya no hay excusas para no verlos. Exacto. Históricamente, un jugador talentoso en la Liga Española sabía que sus estadísticas rara vez o casi nunca serían vistas fuera de la península ibérica. Eran básicamente invisibles para el resto del mundo. Pero ahora, gracias a este torneo, esa invisibilidad se ha evaporado. Lo cual genera un incentivo gigantesco para las llamadas ligas periféricas. O sea, si eres un directivo en Francia, en Suecia o en la propia España, ahora tienes un argumento real para atraer patrocinadores y retener a tu talento joven. Claro, les puedes vender un sueño tangible. Les puedes decir a un prospecto, mira, si juegas aquí y ganamos la liga, en septiembre vas a estar en televisión global enfrentando a los mejores del continente. Te van a ver scouts de todos lados. Y eso modifica por completo el modelo de negocios del béisbol europeo. Si los equipos pueden retener a sus prospectos en lugar de, ya sabes, perderlos hacia ligas independientes en Norteamérica solo por la falta de competencia local, el nivel general del picheo y el bateo en Europa va a subir drásticamente. Es un efecto dominó. Totalmente. El triunfo de Tenerife es, en realidad, el catalizador que las ligas domésticas europeas necesitaban a gritos para justificar una mayor inversión en sus propias academias. ¡Qué maravilla! Y pensar que toda esta travesía convergió ahí, en Rotterdam, y nos deja frente a un panorama brillante para septiembre. O sea, la duda que teníamos al principio de si un equipo insular que acumulaba estadísticas infladas en una liga de menor exigencia podía soportar el rigor del béisbol europeo de élite, quedó completamente sepultada. Enterrada. Demostraron que pueden recibir un golpe directo a la mandíbula el viernes, quedarse fríos y luego responder con un cuadrangular que termina el juego decisivo por regla de piedad el domingo. El equipo comprobó que la mecánica de su swing, originada allá en el Caribe y perfeccionada bajo el sol de Canarias, tiene la velocidad y el poder suficientes para cazar los lanzamientos rompientes de los verdaderos ases europeos. Pero, ¿sabes? Hay algo que me resulta aún más intrigante y que va mucho más allá de este torneo en particular. Si una franquicia en las Islas Canarias, con su conexión directa a la migración caribeña, puede construir un roster capaz de golpear de esta manera a la élite europea, pues me pregunto, ¿cuánto tiempo pasará antes de que las franquicias de las grandes ligas dejen de enfocarse solo en República Dominicana y comiencen a instalar sus academias de desarrollo directamente en Tenerife?
Wow, ese es un punto interesantísimo. O sea, piénsalo, estarían accediendo a talento caribeño y local, pero con pasaporte europeo, eludiendo muchísimos problemas de visado y abriendo una puerta trasera gigante al mercado del viejo continente. Podríamos estar presenciando, sin saberlo, el nacimiento del próximo gran puente geopolítico del béisbol mundial. La verdad, después de ver lo que hicieron en Rotterdam, yo no lo descartaría para nada. Yo tampoco. Estoy convencida de que esto es solo el principio. Bueno, ha sido un viaje increíble analizar todo esto. Les recordamos que pueden seguir a Baseball Report y Planeta Béisbol en X, Instagram, Telegram y WhatsApp. Así es, síganlos en todas sus redes. Y a quienes nos escuchan los invitamos a pensar. ¿Conocían el béisbol español antes de este episodio?